Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches de nuevo. Buenas noches. Bueno, les voy a contar que no pensaba hacer nada, pero pues una amiga muy querida que pues está aquí vía telefónica me llamaba y me insistía que hiciera algo. Pero yo le decía, no, ¿para qué? Todo el mundo, los medios, esto y lo otro. Y un día estaba arriba haciendo cosas allá de la vida cotidiana, que la ropa, que esta cosa y que la otra. Y de pronto me llamó una señora que es una servidora en una parroquia de esas que he ido cuando salgo a predicar fuera de acá. Y me llamó porque me quería contar un sueño que tuvo, ¿sí? Y entonces yo le dije, pues cuente. Pero yo, lejos de saber que ahí estaba la respuesta a lo que yo estaba pensando de hacer o no hacer. Y el sueño fue este. Me dijo, hermano Miguel, yo me he soñado que estoy en mi casa y abro una despensa, un closet o lo que tenemos en las cocinas, los gabinetes, y ahí hay 10 velas blancas, nuevas, ordenaditas, con la imagen de la Virgen. Yo las veo y cierro la puerta. No estoy mal si fue un sueño o fue una revelación mientras ella hacía un rosario, eso no lo tengo claro. Entonces ella me decía, ¿qué será? ¿Usted qué opina? Entonces, como yo en ese justo instante estaba diciéndole al Espíritu, ¿hacemos algo o no hacemos nada? Entonces yo le dije, eso es muy fácil. La vela emana luz y la luz es el Espíritu Santo. La Virgen es la portadora del Espíritu Santo. Y usted lo ve ordenadito en una despensa y cerrado, porque en este momento de la historia, esta fiesta tan importante está siendo almacenada. Y hay que hacer algo, le dije yo. Por esa razón les dije, traigan una vela. Bueno, de pronto a algunos se me pasó decirle. ¿Sí? Pero por esa razón es que estamos acá. Porque a través de esa revelación de la hermana, pues Dios me respondió a mí, ¿sí? Porque no hay nada más importante que el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada, ¿sí? Y el sacerdote no es nada y la iglesia no es nada, dado a que hoy nace la Iglesia Católica. Hoy es el nacimiento de la Iglesia Católica. En un día como hoy, 2000 tantos años atrás, nació la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, bueno, yo dije, listo, entonces montemos algo, ¿sí? Y entonces yo dije, ¿y a quién voy a llamar para que me acompañe? Porque es para andar uno solo hablándole ahí a un aparato, eso es muy berraco. Y bueno, tengo a mi mamá y tengo a mi hermana. Y pues lógicamente a mi amiga, la que ya me había propuesto. ¿Y a quién más le digo? Pues yo me puse a orar, ¿sí? Y se me venían como chispazos a la mente, fulano, sutano. Pero en serio yo decía, no, pero qué tal que digan que no. Y pues yo les voy a decir. Y pues da la casualidad que pues a las personas que les dije estaban anhelando que se hiciera algo como es de costumbre. Entonces por esa razón estamos acá y bueno, démosle inicio a esto. Yo dije que estaba programado más o menos hora y media y voy a hacer lo posible por cumplir, ¿sí? Entonces vamos a hacer dos pequeñas enseñanzas muy buenas porque vamos a estudiar un poquitico de historia para poder entender todo este misterio. Y al final vamos a hacer la difusión del Espíritu Santo, ¿ok? Bueno, entonces he preparado algo pues que Dios lo hizo y no yo, ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezo? Okay. Dado a que el Espíritu Santo es persona, ¿no? Es persona. Entonces yo me pregunto algo, ¿es fácil querer una persona que no se ve? No es nada fácil. No es nada fácil. Pero pensemos en esto. ¿Qué es el aire? El aire es el que permite muchas cosas. ¿Y cómo sabemos dónde está el aire? Si estamos frente a nuestra casa, por ejemplo, esta casa afuera tiene un árbol que bota muchas hojas y demás,
Y cuando las hojas se agitan uno dice, está haciendo aire, ¿cierto? Y lo mismo si vamos por una calle y de pronto hay un pequeño remolino y se levantan las hojas, uy, qué aire tan tenazo, tan berraco, como decimos los santandereanos, ¿cierto? ¿Sí? Pero nadie puede decir de qué color es el aire. Aquí tengo una libra de aire. Doña Amparo, véndame, sáqueme la fotocopia al aire. No se puede. Sin embargo, existe. Lo que quiere decir que es vital. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, hablemos de otra cosa, del hambre. No podemos catalogar el hambre es esto, el hambre es aquello, o si es de un color, o si es gorda o flaca. Muy seguramente el hambre tiene que ser flaca. Sí, pero la sentimos. Entonces analicemos esto. Hay muchas cosas que existen, pero no tienen forma física. No tienen forma física. Y el hecho de que existan les da un lugar en nuestra vida. ¿Estoy equivocado o no? No. Asimismo es el Espíritu Santo. Ni usted, ni yo, ni nadie puede verlo. Aunque hay una foto que yo tengo que fue tomada en una asamblea de un ministerio católico muy importante y reconocido a nivel mundial que se llama Misioneros de Jesús. Y en una vigilia frente al Santísimo aparece una forma de una persona frente a la custodia. Yo tengo esa foto. Y de hecho, cuando usted entra a ese centro de evangelización que se llama Santa María de Guadalupe, que queda en New Jersey, en la entrada está el cuadro con la foto y está aprobado por el obispo como un milagro. Y dicen que es la foto del Espíritu Santo. Y es tremendo ver esa foto porque se ve una persona hincada ante la custodia. Es increíble. Luego se las voy a pasar. Entonces, no es fácil llegar a pensar o a querer o a amar a una persona que no vemos. ¿Cómo una mujer se puede enamorar de un hombre que no ve? Eso es muy difícil. ¿Cierto que sí? Pero analicemos hasta dónde nos tiene que llevar la maduración de la fe para amar a una persona que no vemos. ¿Sí o no? Sí. Yo amo el Espíritu Santo y hablo con Él todos los días. Producto de eso estoy acá y estas letras fueron por Él. Producto por eso ustedes están acá. Producto de eso una persona por allá soñó o tuvo una manifestación y pudo haber llamado al Padre. Como pudo haber llamado a otra persona muchísimo más estudiada en este campo y muchísimo más inteligente y letrada que yo, pero decidió llamarme a mí porque yo le estaba haciendo una pregunta a Él. Estamos en sintonía, ¿cierto? Entonces yo quiero preguntarles algo. Cuando aquí casi todas son mujeres, mano, usted es el único hombre igual que yo. Pero ¿qué sucedería si su cónyuge, hijo, nieto, como sea, le diga, me voy de la casa, no la quiero volver a ver? ¿Usted cómo se siente? Triste, devastado, no se vaya. Aquí a mi comadre se le casó el hijo y no, ya se fue. Entonces es bien triste no verlo. Y entonces uno dice, o sea que será triste no ver al Espíritu Santo. Pensemos en eso, porque yo quiero citar la palabra de un evento puntual que sucede con Jesús y con los discípulos. Y es donde Jesús se da cuenta que a los discípulos, después de andar 3 años con Él, les faltaba madurar en la fe, como a usted y como a mí. Y voy a citar la palabra en Juan 16, versos 5 al 7. Dice la palabra lo siguiente: pero ahora me voy donde aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije. Pero en verdad lo que les digo es, ¿les conviene que yo me vaya?
porque mientras yo me vaya, el protector vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el primer verso, el que les dice, me voy a donde me ha enviado, y él ya les había hablado del Padre. Quiere decir que ellos van a dejar de ver a quién. A Jesús. Y van a dejar de ver a quién, a una persona física. Óigase bien, física. Y entonces Jesús dice ahí mismo en ese verso, en el verso 6, se han llenado de tristeza. Y vamos a hacer un alto ahí. Los apóstoles se iban a llenar de tristeza porque no iban a ver que físicamente a Jesús. Y entonces dice, oiga, estos berracos, malos, andando conmigo todo el tiempo, vieron cómo levanto a Lázaro, cómo resucito a la hija, al hijo de la viuda de Naín, cómo multiplico los panes, y se van a entristecer porque yo físicamente no voy a estar. ¿Qué les pasa? Y esa pregunta es para todos nosotros. Se va fulano, se va sultano, ¿por qué estamos tristes? Entonces, como Dios entendía la humanidad de estos hombres, dijo, pero espere tantico del arreglo. Y continúa en el siguiente verso. Y dice, pero les conviene que yo me vaya, porque va a venir el protector. Pero aquí quiero hacer o contarles una pequeña parte, una anécdota de mi vida. Cuando yo estaba en el colegio, uno tiene diferentes tipos de amistades. Y dentro de esas amistades tenía personas, Dios mío, que eran más cansones. Yo creo que la mamá no se los aguantaba en la casa. Y creo que ahorita es lo mismo. Ahorita es peor, dice acá mi hermana Julia. Es peor. ¿Y qué es lo que sucede? Esos tipos que eran tremendos tenían unas notas insuficientes. Óigase bien. Y una nota, una calificación es algo tangible. A usted lo miden según sus notas o calificaciones en la universidad, en el colegio o donde quiera que vaya. ¿Cierto que sí? Y esos manes vagos firmaron El Observador. Yo creo que tuvieron que sacar un libro solo para ellos. Los echaban, volvían y se metían, los papás peleaban. Pero así se largaron. ¿Sí? Y cuando llegamos a la vida real, muchos de ellos lograron más que aquellos que sacaban mejores notas. Pero yo quiero que ustedes piensen en la realidad de ese momento. ¿Cómo se sentía un padre de familia cuando su hijo físicamente podía mostrar que iba mal? No, mi hijo no sirve para nada. ¿Cierto? Pero al pasar de la vida yo conozco muchos de ellos que hoy día son empresarios. Sí. Que hoy día tienen un nivel económico muy alto. Yo, ¿a qué conclusión quiero llegar con esto? A veces las cosas que vemos no son tan importantes. Ni aquello que tenemos es tan importante como creemos. No lo es. No lo es. Y vamos a traer este ejemplo en este instante. Todo el mundo en esta situación de pandemia, no sé, llámenlo lo que llamen, pero yo a título personal pienso que esto es una mentira. Sí. Pero todo esto que está sucediendo, la gente extraña salir en los centros comerciales, extraña comer en sitios lujosos, extraña bailar, extraña pasear y en otras palabras, extraña pecar, mi querido hermano, eso no le pongamos más nombre a esto. Extrañan aquello que ven y que sienten. Óigase bien. Pero no extrañan aquello que no ven. ¿Por qué? Porque simplemente no lo conocen. Porque simplemente no lo saben. O digamos que nadie ha podido explicarles la dimensión en la que hay que caminar. ¿Cierto? Entonces esa misma tristeza que experimentó esa madre cuando su hijo traía notas de insuficiente,
experimentó Jesucristo, pero estos manes, ¿qué? Están tristes porque les digo que me voy. Entonces ahora les voy a dar una cierta estocada, un cierto plus les voy a regalar. Entonces es cuando les dice que le va a mandar a alguien. Y la palabra es clara y dice protector. Yo me imagino que los apóstoles en ese momento tuvieron que haber quedado más locos que una cabra. Un protector. Yo imagino que ellos imaginaron que el protector era alguien físico. ¿Sí? Entonces yo me pregunto esto, pongan atención. A Jesús, él ya les había dicho que la muerte de él iba a ser de cruz. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tendría que Dios mandara otra persona de carne y hueso para que la matara? No iba a tener ningún sentido. Tenía que mandar algo que fuese espíritu. Tenía que mandar algo tan grande que la gente no pudiera encarcelarlo, someterlo, golpearlo. Tenía que mandar algo supremamente grande. Y no mandó sino a Dios, porque el Espíritu Santo también es Dios. Y el Espíritu Santo en muchas ocasiones, y muchos católicos lo tienen por allá. ¿Usted a qué santo es devoto? Al Espíritu Santo. Y ay, señora, pobrecita usted. Es que el Espíritu Santo no es ningún santo, es la santidad de Dios. Y lo tienen muy olvidado. Entonces, yo me imagino todo lo que sucedió en estas personas para poder entender ese momento. Yo creo que con esas palabras no se les fue la tristeza. Porque la tristeza de ellos era que no iban a ver la persona, como decimos en Santander, el bulto ahí, ¿cierto? No iba a estar un vacío. Ah, Miguel se murió, pobrecito, ¿no? Pero ¿qué dejó Miguel, por ejemplo? El padre fulano se murió hace poco, un padre fundador de acá de esta parroquia. Pero ¿qué dejó él? Y eso es lo que vale. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo. Sí, pero espere, yo me voy. Pero va a venir el protector. Y les dice, a ustedes les conviene que yo me muera. Porque les voy a enviar el Paráclito, pero aquí lo nombran como el protector. Y entonces, claro, enviando al Espíritu que también es Dios, ¿cómo iban a poder encarcelar el Espíritu? Es imposible. Es imposible, si ni siquiera lo ven, como el aire. Como para qué van a querer un espíritu. En ese instante de la historia, era muy difícil entender para los discípulos lo que iba a venir. Lo que iba a venir. Y así funcionamos todos nosotros. Nosotros funcionamos como seres racionales, ¿sí? A los cuales respondemos a estímulos, a cambios. Entonces, por ejemplo, el hombre se fija en ciertas cosas o estereotipos en una mujer para decir, me gusta, ¿sí o no? Y la mujer viceversa. Lo mismo con las comidas. La persona le gusta X comida porque huele bien, pero otra no le gusta porque no le gusta cómo huele. Somos muy físicos. Y eso es algo que nosotros tenemos que llegar a corregir. ¿Y cómo lo corregimos? Con el Espíritu Santo. Hace poco me mandaron unos audios. Una muchacha que es esposa de un amigo y ella tiene una amiga en España. Sí, ella también es colombiana, vive en España. Y me mandó unos audios y me decía, ¿yo qué le puedo decir a mi amiga? Y la china, creo que es de Cali, no tengo bien, y mandaba un montón de audios. Yo lo escuché todos, eran unos 7 audios donde la china decía, no, esto no puede ser, Dios nunca ha existido, lo que existe es la energía, nosotros somos energía, nosotros nos desprendimos del choque de las lunas, y todo eso lo vemos en la universidad y en el colegio y en sociales, ¿no? Y entonces resulta que nos enfermamos porque nuestro cuerpo tiene que aprender a defenderse, este virus es un montón de groserías. Aquí usted no me venga a decir que dependemos de Dios, si es que yo me muero y yo no sé para dónde voy, un poco de cosas. Y entonces ella me decía, ¿qué le puedo decir? Le dije, mándele este audio. Y entonces yo grabé un audio. Y le dije, yo quiero cuestionarla con lo mismo que usted me está diciendo. Usted me habla a mí de que somos una energía.
y que nuestro cuerpo es energía y que se va a convertir en energía y que el virus es una energía, pero toda energía necesita una fuente. ¿Dónde está su fuente de energía? La mía es Dios y la energía de Dios es el Espíritu Santo. Le dije, siento tristeza por usted, porque en estos momentos, si le queda arrecho, como decimos aquí los santanderianos, a una persona que cree en Dios salir adelante, ¿cómo le va a tocar a usted, mija, si usted no cree en nada? Ahí le mandé el audio y yo decía, cuán difícil es creer en algo que no se ve. Es muy difícil y muchos de los que están acá, yo creo que Dios los trajo aquí por eso, porque muchos de ustedes han visto la gloria de Dios y no han necesitado ver, no lo han necesitado, solo han necesitado creer ciegamente. O sea que aquello que no vemos es lo más real que existe. Y por eso quiero citar esta palabra y grábesela acá en la mente, que la escribió San Pablo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, y escuche bien, grábelo en su mente y en su corazón, por favor. Nosotros pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Y ahí en ese instante es donde yo digo, usted y yo, ¿por qué nos preocupamos por lo que vemos? Que no hay empleo, no se preocupe. Yo tampoco lo estoy mandando a dormir. Que eso quede muy claro. Por favor, ¿Sí entiende? Pero no se preocupe, hay que quitarle ese ingrediente. Porque lo que no se ve es lo que tiene sentido. Que su hijo se le está saliendo de las manos, no se preocupe. Lo que no se ve es lo que tiene valor. ¿Y qué es lo que no se ve? Que alguien me muestre cómo ve usted o tasa o mide una oración o pesa una oración. No puede, no se ve. Y eso es lo que más tiene sentido. Que mi hermano fulano peleó, no se preocupe. Hay algo que no se ve que puede romper eso, que sí se ve, como un adulterio, como una decepción. Entonces nosotros, ¿cómo caminamos? ¿Por vista o por fe? Vayan pensándolo porque ¿cuánto tiempo perdemos todos los días? ¿Cuánto? Mucho tiempo. Ay, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora el presidente alargó una vez más y el otro dijo que no, la enfermera se suicidó, ahora es una mentira, y estamos preocupándonos por algo. Y que Dios me perdone porque a ciertas almas han partido por culpa de toda esta cuestión. Muchas almas, y muy seguramente hay un complot demoníaco detrás de todo esto. Pero nos estamos afanando por las noticias y la realidad que nos están mostrando o queremos ver. Pero no nos estamos afanando por aquello que no vemos. Si nosotros estuviésemos afanados por aquello que no vemos, estaríamos doblando la rodilla mínimo una vez al día, mínimo una hora con nuestros hermanos y amigos. No nos estamos afanando por lo que no vemos, y eso es lo que importa. Se los acabo de leer. Mire, yo he visto milagros de Dios y no he tenido que ir a hablar con la persona, no he tenido que llamarla. Bueno, listo, con mucho gusto. Doblo mi rodilla y aquello que es invisible y no se ve, que es mi pensamiento conectado con el Espíritu hacia Dios, da los resultados que se ven. Mas el Espíritu es el actuar. Y es tan grande el actuar del Espíritu
que listo, por esta cuestión, como la revelación que le hacen a esta hermana mía, guarde el espíritu y métalo dentro del closet. No. ¿Cuántos católicos hoy están haciendo estos? Digamos que el 30% y el otro 70% están preocupados por las cosas que se ven. Entonces usted me va a decir, ¿y cómo logro ver lo invisible en lo visible? En otras palabras, ¿y yo cómo hago para ver el Espíritu Santo? Entonces yo le voy a explicar el método que yo tengo para poder contemplar el Espíritu Santo. El primer método más fácil es que usted contemple la obra de Dios a través de la naturaleza y se dé cuenta que aquel que hizo ese árbol hermoso que ve y brilla con el sol fue el Espíritu Santo. Aquella ave que le canta a usted o el chulo que usted ve volar cuando castejas, lo hizo el Espíritu Santo. Y si usted ha ido al mar y ve ese montón de azul allá que se junta con el cielo, y usted dice, Dios mío, usted no va a beber, ¿no? Pues yo espero que no lo haga, o si lo haga con mesura. Tómese su tiempo para analizar ese evento magnífico y diga, eso lo hizo el Espíritu Santo. Y a mí me sucede mucho, y sobre todo cuando voy a caminar en ocasiones con mi mamá y veo los diferentes colores de las hojas y todo eso, y digo, de verdad que Dios hizo una obra perfectísima. Ahí nosotros podemos ver el Espíritu Santo. Que otros le llamen energía, pobrecitos. Y no los juzgo, porque es que yo fui uno de esos. Yo fui uno de esos, del que abrazaba árboles, ¿cómo le parece? Es la idiotez más grande que le pueden vender al ser humano. ¿Sí? ¿Cómo yo he podido contemplar el Espíritu? Les voy a contar. Dios me ha permitido muchas cosas porque Él es el que lo hace y le dio el gusto, por no decir la gana, de dármelo a mí. Pero cuando yo nunca me había montado en un barco, pero cuando yo viajo y me monto en esos barcos grandísimos y me paro en la mitad del mar, hermano, donde usted solamente ve azul, y yo digo, Señor Jesús, todo esto lo hizo usted en la persona del Espíritu Santo. Y cuando yo me subo ahí, cierro los ojos y usted siente que el barco anda así, yo digo, la fuerza que tiene el mar, la fuerza que tiene el mar. Y ahí viene, ¿de quién es esa fuerza? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Es una cosa hermosísima. O cuando usted va a un avión muy alto y resulta que es que estas nubes que usted ve ahí, eso no es nada, eso se rompe y arriba hay más, y hay más. Y usted ve, los pilotos lo llaman el colchón. Cuando usted va encima del colchón, usted dice, Dios mío, esto lo hizo el Espíritu Santo, porque pues lo de menos es citar Génesis, ¿no? Y explicar todo esto, pero no tenemos el tiempo. Pero el Espíritu Santo fue el creador. Y le voy a decir en dónde más una madre puede contemplar el Espíritu Santo, si no es cuando por primera vez alzó su hijo y le lloró y lo amamantó y dijo, Dios mío, Señor. Y aunque no lo creamos, eso es un milagro, porque cuántos niños no llegan a nacer. Ahí usted está viendo la misma vida que solo puede dar el Espíritu Santo. Y el método más efectivo para conocer o sentir o ver aquello que es invisible en lo visible, que es el Espíritu Santo, es en esos momentos de silencio. Es un silencio que yo le digo que me grita, porque hace usted tanto silencio con sus ojos cerrados, que apague todo y se vaya para una silla. Y hace poco charlaba con un amigo en Cristo y me decía, mano, es que yo espero que todos se vayan a dormir.
y él es casado, bueno, arremontado, no sé. Bajo con una silla a la sala, prendo una vela y me quedo quietico. Y ahí, en ese silencio, siento que hay alguien que me quiere abrazar, que me quiere hablar, que quiere hablar conmigo. ¿Por qué me está pasando eso? ¿Me estoy volviendo loco? Y yo le digo, no, ese es el mismo Espíritu Santo. Entonces, el silencio es el mejor método para usted escuchar la persona que vive entre usted. Porque es que en el silencio es donde está guardada toda su historia. Aquello que nadie conoce sino usted. Pero el Espíritu también lo conoce. Entonces el Espíritu nunca lo acusa, y esto quiero que quede claro, que el único que acusa es Satanás. El Espíritu le dice, si fuera santandereano el Espíritu Santo, no, el mío es santanderiano, le dice, manito, ¿usted por qué sigue en la misma joda? ¿Por qué? ¿Qué vaina tan recha, mano? Hablemos, reconciliémonos. Eso es algo maravilloso. Y yo sé que a todos nos ha pasado acá. A todos tenemos ese quebranto en la vida, ese momento que usted dice, ya no me aguanto más. Esta presión en el pecho, el chino no hace las tareas, yo le compro todo, mi mamá me grita. Claro, eso pasa. Yo no soy madre, pero tengo acá un ejemplo con muchas madres que vienen a comprar, y también escucho muchas madres decir lo mismo. Y cuando ya está acabada la noche, ahí lo escuchan al Espíritu. Y es que el Espíritu Él no viene a señalar, Él viene a entender, Él viene a decirle, no se preocupe, yo estoy con usted. O sea, Él viene a cumplir esa palabra que leímos ahorita en Juan, ¿hacer qué? El protector. ¿Por qué? Porque es que a nosotros, y sobre todo las mujeres, y yo a veces digo que tengo corazón de vieja, no nos entienden. Sí, en serio. Usted hable con una mujer, y yo tengo una experiencia un poco larga en eso, y es que una mujer dice, no me entiendes, tú no me entiendes. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que eso que sufre la mujer lo sufrimos todos. Nosotros no nos entendemos a sí mismos. Venimos de fábrica con un error, con una falla que solamente puede corregir el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, quiero que en este primer momento, que no vamos a hacer oración todavía, sino quiero que entiendan y quiero que se lleven esto en sus corazones, que en esa palabra de la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 18, solo es importante aquello que no se ve. Les pregunto algo, ustedes aquí, puede ser, ¿no? ¿Han visto cómo es el cielo? No, ¿cierto? Y es lo más importante, irnos para el cielo. De hecho, aquí con mi mamá y acá con mi queridísima amiga que viene a charlar bastante, charlamos mucho del purgatorio. ¿Cómo será el purgatorio? No, el purgatorio es esto. Y entonces aquí me comenta, tuve un sueño con esto, uy, no me crea tan pingo. Sí, y entonces, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos que empezar a pensar, aquí esta palabra hace mucha mella, en aquello que no vemos. Porque es que aquello que no vemos es lo realmente real, valga la redundancia de lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Porque es que aquello que no vemos es por lo que usted vive. Si usted se hizo católico, entonces, ¿para qué vive si no quiere ir para el cielo? ¿Sí me entiende? Hágase el protestante y proclame el evangelio de la prosperidad. Y eso sí, esos manes, el que es próspero está con Dios y el que no está próspero no vale nada. Porque he hablado con cientos de ellos. Y son mis hermanos y los amo en el amor de Cristo, porque no hay ningún problema. Ellos también hacen cosas buenas y eso no hay que meditarlo. Entonces, en esta primera enseñanza, llevémonos eso en nuestro corazón. Preocupémonos por aquellas cosas que no se ven. Yo me preocupo por llegar al cielo y sin embargo no lo he visto. Y aquí ninguno lo ha visto. Nadie de los nadies, ni tampoco ha visto el purgatorio. Claro, hay revelaciones de los santos y toda esta cuestión,
Y créanme que yo deseo, quiero y anhelo llegar al cielo. Soy un pecador, y quizás peor que ustedes, pero me esfuerzo muchísimo. Entonces, así como Dios manda a una persona que no se ve, recuerden que es por una razón, porque esa persona viene a instruirnos de aquello que no se ve. Entonces son de la misma naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Divina. ¿Ok?